Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Tenemos el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Profeta Jeremías. Gloria al Señor. Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Porque siempre estaba llorando, lamentándose, porque les hablaba, les predicaba y el pueblo no hacía caso. Qué difícil, ¿verdad? Es como tener unos hijos que usted les habla, les dice por su bien, por conveniencia, pero son necios, son tercos, son cabezones, o como decía mi abuelita, dice el dicho por ahí, burro, ¿verdad? No entienden, ¿verdad? Es un burro, no hace caso. Gracias al Señor que nosotros no somos burros, ¿verdad? Lo tenemos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Chóquele la mano a su vecino y pregúntale: ¿conoces y entiendes a Dios? ¿Conoces y entiendes a Dios? Puede tomar asiento. Conocer a alguien, hermano, se lleva tiempo. Entender a alguien se lleva tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted recién se casó, por ejemplo, cuando uno se casa, uno piensa que conoce a su pareja, ¿verdad? Pero hasta los años se va dando cuenta y conoce a su pareja. Siempre he dicho yo que cuando uno se casa, no conoce a su pareja, empieza a conocerla, porque usted no sabía que le rugían los patines, ¿verdad? O que roncaba como cocodrilo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Uno va conociendo a la persona. Uno va entendiendo a los hijos cuando nacen el primerizo y usted no tiene la experiencia porque es primerizo, papá y mamá, no entiende todavía, pero pasa un proceso hasta que usted va entendiendo con los hijos y va aprendiendo y entendiendo cómo se desarrolla el asunto. ¿Cuánto alaban al Señor? A veces nosotros conocemos por oídas o porque alguien nos dijo, pero no es lo mismo cuando usted conoce personalmente a alguien. Por ejemplo, usted dice, le pueden preguntar, ¿usted conoce al presidente Trump? Y dice, claro que lo conoce. Lo conocemos por lo que la televisión nos enseña, porque lo que en las noticias, pero personalmente no lo conocemos. No sabemos la clase de persona que es. ¿Me entiende? Conocer a alguien se lleva tiempo. Y nosotros, hermano, no conocemos a Dios, entendemos a Dios. La Biblia está lleno de ejemplos de los profetas. Imagínese cómo el profeta Oseas entendió al Señor cuando él era un levita, un hombre de Dios, temeroso de Dios, se había guardado para Dios, y el Señor le dijo: ve y cásate con una prostituta. O sea, ¿usted lo entendería? Pero el Señor estaba usando esa ilustración y ese ejemplo para enseñarle la relación entre Dios e Israel. Entre Dios y su pueblo. Israel era la prostituta, porque habían abandonado a Dios y andaban adorando a otros dioses. ¿Me entiende? Cuando Dios es un Dios único para ellos y para nosotros como creyentes. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Cuando usted va a un lugar y lo conoce, estaba oyendo a un chef y estaba diciendo, cuando yo voy a exportar la cocina mexicana fuera de México, todavía algunos lugares piensan que nosotros los mexicanos nos dormimos debajo de un cactus.
O sea, la gente nomás por lo que oye y piensa que México es un país atrasado. Pero cuando usted va a las ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, lugares importantes, hermano, usted ve la estructura y ve lo impresionante que son y dice, estas son ciudades de primer mundo que no tienen nada que pedirle a otros países. Pero como no conocemos, la gente piensa, es un país violento, es un país feo y esto y lo otro. Pero cuando usted va y lo conoce y usted tiene la experiencia con sus ojos, entonces entiende muchas cosas. ¿Cuánto alaban al Señor? En el libro de Jeremías, en el verso 23 dice, así dijo Jehová. Dios está hablando y Dios está diciendo, no se alabe el sabio en su sabiduría. Vivimos en un tiempo donde todo el mundo se anda alabando. Todo mundo se cree sabio. Todo mundo piensa que nomás sus chicharrones truenan. Todo mundo piensa que ellos tienen la verdad absoluta. Se creen los sabios. Se creen como que ellos lo saben todo. Y se alaban a sí mismos. Y nosotros no debemos de alabarnos. Proverbio nos enseña, no te alabe tu propia boca, sino que te alabe la boca extraña o la boca ajena. ¿Me entiendes? Porque cuando tú te alabas a ti mismo, te estás, ¿qué? Vanagloriando. Te estás creyendo superior a los demás. Pero los demás tienen que dar testimonio de quién tú eres. Jesús, aleluya, no se daba el testimonio a sí mismo, sino que la gente daba testimonio de él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Los valientes, ¿ha visto una pelea de box, hermano? Que cuando noquean al otro, se paran en una esquina y empiezan a hacerle así como diciendo, mi fuerza, le gané por fuerza. ¿Se alaban qué? Su fortaleza. Pero siempre va a haber otro más fuerte que tú y va a haber otro que te va a poner las peras a 25, como dice el dicho por ahí. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, o el valiente en su valentía, porque a veces la gente se alaba a sí mismo por lo valiente, por lo fuerte que es. Se creen muy fortachones, ¿verdad? El hermano G.G. Ávila contaba su testimonio, que él era fisiculturista, y era un hombre que competía, pero un día le dio artritis aguda en todo el cuerpo y no podía hacer ni una sentadilla con mi propio cuerpo. Hasta que Dios lo sanó e hizo el milagro. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces vemos, hermano, que el rico se pompea, se vanagloria y presume su riqueza y se cree superior a los demás. ¿Por qué? Porque tiene. Y el Señor le está diciendo a Israel y nos dice a nosotros, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si usted es una persona sabia, no se alabe a sí mismo. Si usted es una persona que tiene fuerza, no se alabe a sí mismo. Si usted es una persona que es pudiente, que es rica, que tiene dinero, no se alabe a sí mismo. Pero en el verso 24, mire lo que dice, más alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo entendemos a Dios? Se ha dicho que a la mujer no hay que entenderla, simplemente hay que amarla. Yo les he platicado un chiste de que un hombre estaba orando y le dijo, Señor, tengo miedo a los aviones. ¿Por qué no me haces un puente? Quiero ir a Hawái, me haces un puente de aquí a Hawái. Y el Señor le dijo, mijo, ¿por qué no me pides algo más realista? Entonces dijo, Señor, ayúdame a entender a mi esposa. Y el Señor le dijo, ¿de cuántos carriles quieres el freeway? Se le hacía más fácil a Dios hacer un freeway que hacer al hombre entender a la mujer, ¿verdad? Entonces, entender a alguien a veces es difícil. Por ejemplo, los hombres somos diferentes a las mujeres porque Dios nos hizo diferentes. ¿Me entiende? Y a veces no entendemos cómo piensa la mujer, o la mujer no entiende cómo piensa el hombre. El hombre es un poco más lógico, la mujer es más emocional, más sensitiva. Pero aquí dice la Escritura, en entenderme y conocerme.
Filipenses capítulo 1, verso 9, Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese bien, Pablo oraba por los filipenses para que su conocimiento de Dios se aumentara. Conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la Escritura. Que te conozcan a ti. Nosotros tenemos que conocer quién es Jesús, quién es el Señor. Porque podemos conocer a medio mundo y no conocer a Dios. Recuerdo un amigo mío que su pastor estaba en una reunión con algunos hermanos de su iglesia. Y le dijo: pastor, si usted quiere hacer un evento al aire libre, dígame. Yo conozco al alcalde de la ciudad, yo conozco a este. Y decía que conocía a todo el mundo. Y el pastor, un poco frustrado, le dijo: ¿y de casualidad conoces a Cristo? El más importante de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y Pablo oraba para que el amor en ciencia y en todo conocimiento, que conocieran al Señor. En Filipenses 3:8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era un hombre estudiado. Era un hombre capacitado, era un hombre políglota que hablaba varios idiomas, era un hombre culto, capacitado, que fue discipulado, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros en el tiempo de Pablo. Mas sin embargo, Pablo dijo: todo ese conocimiento, toda esta enseñanza que yo tengo, la tengo por basura, porque quiero alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pablo reconocía que lo más importante, aleluya, por la excelencia del conocimiento, conocer a Jesús. Y esa es la meta de cada creyente, conocer a Cristo. ¿Cómo vamos a ir al cielo y vamos a estar con alguien extraño? Se supone que cuando uno se casa con alguien que conoce o cree conocer y quiere estar con esa persona que conoce. No se va a casar con un extraño, ¿verdad? Aunque la gente hoy se casa con extraños, se conocen en redes sociales, nunca se han visto y te dicen muchas cosas, y cuando lo miras no es otra persona. Todo lo contrario, ¿me entiendes? Porque no se conoce. Ahora, en el versículo 10 de Filipenses 3:8 dice: a fin de conocerle en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjese bien, a fin de conocerle en el poder de su resurrección. Pablo quería conocer a Jesús de tal manera en el poder de su resurrección. Así como Jesús resucitó de los muertos, Pablo conoció a Jesús de tal manera, gloria al Señor, que Pablo escribió a punto de ser decapitado y dijo: por lo cual me espera la corona de justicia, la cual el juez justo me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida, porque había conocido a Jesús en el poder de su resurrección. Así como Jesús resucitó de los muertos, las primicias, luego nosotros resucitaremos también. Por eso en los funerales, cuando se habla de la resurrección, las escrituras que más usamos son las de Pablo, porque Pablo conoció el poder de su resurrección. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En Efesios capítulo 1, verso 17, dice la escritura ahí: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese bien, en el conocimiento de Él. Porque nosotros queremos amar y servir a Dios a nuestro conocimiento, y el Evangelio no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos y someternos al Evangelio.
¿Por qué cree que hay tantas religiones? ¿Por qué cree que hay tantas doctrinas? ¿Por qué cree que hay tantas diferentes maneras? Porque ellos adaptan el evangelio o la palabra de Dios a su manera y a su conveniencia. Y yo no tengo que buscarla a mi conveniencia, yo tengo que adaptarme a lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pablo le dice a los efesios: nos dé espíritu de sabiduría, de revelación y en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe. Por eso, una de las características de Dios es omnisciente, que todo lo sabe. No dice la Biblia, aún no está la palabra en mi boca y ya la conoces. Dios nos conoce. Nuestro levantar y nuestro acostar. Dios lo conoce. Por eso, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Dios conocía dónde estaba Adán. Dios conocía lo que había hecho Adán. Pero Dios quería que Adán reconociera lo que había hecho. Y a veces nosotros actuamos como que Dios no conoce lo que nosotros hacemos. Dios lo conoce todo. Yo no lo conozco, usted no lo conoce, lo que hace otra persona, pero Dios sí lo conoce. El verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia de los santos. Entonces, fíjese bien, aquí vemos las dos palabras: conocimiento de Él y entendimiento, entenderlo a Él, entender lo que Él pide, lo que Él quiere. ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? Hacer misericordia, hacer justicia, ser compasivos, ser benévolos, bondadosos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, vemos aquí, hermano, que Pablo está diciendo para que nos dé conocimiento de Dios. Hay personas que dicen: hermano, ore por mí, usted está más cerca de Dios. No, usted está igual de cerca de Dios que yo. Aquí no hay rangos, aquí todos ante Dios somos iguales. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La diferencia es que Dios da ministerios o da responsabilidades más a unos que a otros, pero todos tenemos el privilegio y el acceso para hablar con Dios. Todos estamos en el mismo piso para hablar con el Señor. Estaba oyendo a un hermano al guía que usamos en Israel, dice: cuando tú estás en Israel y hablas con Dios, es una llamada local. Pero cuando hablas de otro es de larga distancia. Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, ¿verdad? Fíjese bien, Colosenses capítulo 1. El versículo 6. Miren lo que dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Oísteis y conocisteis la gracia de Dios que es verdad. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios. Gracia es favor no merecido, bendición a la cual no somos merecedores, no somos acreedores. Cuando nosotros comprendemos, entendemos lo que es la gracia, conocemos la gracia de Dios, no vamos a andar de religiosos. No vamos a andar juzgando, no vamos a andar condenando a los demás. ¿Por qué? Porque es gracia, favor que nadie se merece. Ni usted ni yo merecemos el favor de Dios. Mas sin embargo, Dios nos lo regala, Dios nos lo da, no por lo que somos, sino por lo que Él es. Por eso Pablo le escribe a los colosenses: desde el día que escuchaste, que oíste y conociste la gracia de Dios que es verdad. Yo merecía estar en una cruz, yo merecía estar condenado, mas sin embargo su gracia me alcanzó. No es del que quiere ni del que corre, sino del que yo tengo misericordia.
Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Entonces, Dios reparte regalos a la humanidad, a toda persona que los quiera recibir. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, usted no, usted sí? Dios no hace excepción de personas. Entendemos entonces, conocimos la gracia de Dios. Por eso cuando usted conoce la gracia de Dios, aleluya, no podemos juzgar a las personas porque no conocemos el corazón contrito y humillado. David escribió en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado tú nunca despreciarás, tú nunca rechazarás. Y Jesús dijo, al que a mí viene yo no lo echo fuera. Entonces, toda persona que invoque el nombre del Señor podrá ser salvo. No sabemos si al último momento esa persona se arrepiente como el ladrón en la cruz. Aunque haya vivido toda su vida, pero en la última instancia pudo arrepentirse. Verso 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese bien, conociste la gracia de Dios, conoces el favor, conoces la misericordia, la compasión, el favor que no merecemos y entendemos. Aleluya, y seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Tú y yo tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no tengo que andar detrás de un profeta para que me diga, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién me tengo que dirigir? Eso ha traído mucha confusión en el pueblo de Dios, hermano, por la gente que profetiza. Y hay gente que profetiza mentira. Como estas elecciones, muchos profetizaron, va a ganar este candidato. Profetizaron desde sus emociones, desde su carne. Recuerdo un hombre de Dios que estaba sentado ahí y otro que se decía profeta, se siente y dice, esta mujer, tu esposa y tú van a hacer esto. Y el hombre dice, yo estoy soltero. Esta mujer ni mi esposa es. Pero hay gente que se quiere creer profeta, ¿me entiende? Y hay gente que lamentablemente anda siguiendo y anda siendo engañado. Usted tiene el profeta más grande viviendo en usted, que es Jesucristo. Y si el profeta tiene algo, va a venir a su casa, se lo va a decir o se lo va a decir aquí en la casa del Señor. Pero usted ni yo tenemos que andar ahí buscando ahí que me den una palabra de profecía. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios que va a hablar a mi vida, que va a hablar a mi corazón, que va a hablar a mi condición, si yo la leo con un corazón humilde y sencillo. ¿Conoces la voluntad del Señor? Hay gente que dice, el Señor me dijo que me vaya para aquella iglesia. Y se van allá y se pelean y salen para otra iglesia. Bueno, pues que el Señor se equivocó, ¿qué? Para que conozcamos cuál es su voluntad. Fíjese bien, sea lleno del conocimiento de la voluntad. El problema de la iglesia latina, hermano, es que no conocen la voluntad de Dios para su vida. Y tenemos que conocer y entender cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? No de lo que quiere de aquel, del otro, no. Yo soy responsable por mí. ¿Me entiendes? Yo tengo que buscar al Señor para que Dios me guíe, Dios me dirija y Dios me enseñe lo que Él quiere de mi vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito y un plan. No nomás Dios nos aventó el mundo y dijo, rásquense como puedan, a ver cómo le hacen. No, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero cada uno tiene que buscar a Dios y conocer a Dios y conocer cuál es la voluntad para su vida. Quizás la voluntad de Dios para su vida es ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, un buen compañero, un buen trabajador. Servir de ujier, servir. Pero hay gente que no conoce la voluntad de Dios y se meten en camisa de 11 varas.
¿Cuántos alaban al Señor? Porque no conocen cuál es la voluntad del Señor. Ay, ya enseñan una vez o predican una vez y la gente les lava el coco y les dice, ay, pues eres un pastor ahora o un evangelista, puedes ser un ministro de Dios. Y a veces la gente, como no está preparada y no conoce, la cree y hacen divisiones. ¿Me entiendes? Por eso hay tanta división en el pueblo de Dios hoy en día. Y la gente se asusta y no me voy de aquí porque me va a condenar el pastor o el ministro, me va. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Me entiende? No hay condenación. Usted y yo fuimos llamados para ser bendecidos. ¿Cuánto alaban al Señor? El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Ahora, si conocemos la voluntad del Señor, vamos a caminar, vamos a comportarnos y andar como Dios pide, como Dios manda, como Dios quiere. Pero lamentablemente en el pueblo de Dios hay mucho sinvergüenza, hay mucho baquetón también. Uno viene huyendo del mundo, ¿verdad? Y viendo ya, eso es normal. Como dijo el Peña Nieto, ya la tranza es normal aquí. Ya se habían adaptado a que fuera algo normal cuando no es normal eso. ¿Me entiende? Imagínense. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense bien, creciendo en el conocimiento. Tenemos que crecer, tenemos cada día saber más, un poquito más de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Conocer un poquito más de Dios, hermano. Imagínense. Job 42:5. Job pasó por un proceso que él no entendía. Perdió sus hijos, perdió sus bienes materiales, su ganado, sus casas, todo lo perdió, hasta la salud de su cuerpo, hasta la mujer perdió. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo puedes alabar a Dios? ¿Cómo puedes bendecir a Dios? Fíjese, Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job conoció a Dios a través del sufrimiento, a través de la prueba. Y en Job 42, en el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando usted le platican de una persona y le dicen, fíjate que fulano de tal o fulano de tal, entonces uno se hace una idea y conoce a la persona a través de lo que ha oído. Pero cuando ya la tienes enfrente de ti y la conoces personalmente, entonces dices, ahora la conozco. Ahora sé que lo que me han dicho es verdad. Y Job dijo, de oídas te había oído, nomás de oídas sabía de ti, pero ahora te conozco, ahora sé quién tú eres. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que conocer al Señor, aumentar nuestro conocimiento. Cada experiencia, cada situación, hermano, aleluya, va aumentando nuestro conocimiento. Por ejemplo, David conoció a Dios, fue conociendo a Dios cuando mató a la oveja, cuando protegió a la oveja del oso, cuando protegió a la oveja del león. Por eso cuando se enfrentó a Goliat, dijo, él ya tenía conocimiento. Si Dios me libró del oso, si Dios me libró del león, también me va a liberar de este incircunciso filisteo. Y no tuvo temor. Y dijo, Dios está conmigo. Porque él conocía que el Dios que él servía, que el Dios que él adoraba, el Dios que él amaba, aleluya, estaba con él. Y él conocía a Dios. Mientras que los demás se les nubló la vista y empezaron a temblar, aleluya, como gallinitas. Y eran guerreros. Y este no sabía ni usar ni una espada, pero sabía usar una honda. Andaba en la onda de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y sin embargo, hermano, derrotó al filisteo y le cortó la cabeza con su propia espada. Y dijo, ¿a esto le tenían miedo ustedes? Para que sepan que Jehová es Dios. David conocía a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que le iba a dar la victoria. No para gloriarse ni vanagloriarse, sino para que Dios fuera reconocido y todo el mundo conociera que es Dios.
Elías, cuando había una idolatría con Jezabel y Acab para los Baales de Acera, y comían en la mesa del rey, les daba de comer a los sacerdotes de Acera, a los profetas de Baal, comían en la mesa del rey Acab con Jezabel, y empezó a traer sequía por causa de la desobediencia. Y Elías, el Señor le dice: júntamelos en el monte Carmelo. Y cuando ellos hicieron los Baales, adoraron a Baal, hicieron todos los sacerdotes de Baal y Acera, hicieron todos sus menjurjes y su sacrificio, y su Dios no le respondió. Lo primero que hizo Elías fue: para que conozcan que tú eres Dios. ¿Me entiendes? Porque Israel se había desviado. Israel se había ido por otro camino equivocado. Porque a veces nos vamos por lo fácil. A veces nos vamos por lo que más nos apetece, pero no es lo que Dios quiere de nosotros. Y Elías dice: para que te conozcan, para que conozcan que tú eres Dios. El Dios que responda con fuego, ese será Dios. Si Baal responde con fuego, vayan tras Baal. Pero si Jehová responde con fuego, entonces tórnense a Jehová. Y Elías se burlaba, se carcajeaba, se reía. A lo mejor fue al baño y está ocupado. Oiga, imagínense qué burla, ¿verdad? Qué ofensa. Tu Dios está en el baño, está ocupado. Quizás está durmiendo una siesta. Griten más fuerte para que lo despierten. Oye, qué sarcástico era Elías, ¿verdad? Pero Elías, hermano, conocía quién era su Dios. Él tenía un conocimiento de Dios tan fuerte, hermano, que dijo: échenle agua. Y échenle hasta que rebose. Vamos a empapar la madera. Imagínese, hermano, usted nunca prende una carne asada y moja el carbón, ¿verdad que no? O moja la madera y vamos a prenderla. ¿Sabe que no va a prender? Que es lo contrario, tiene que estar seca para que prenda la madera. Si está mojada no va a prender. Mas sin embargo, Elías conocía al Dios que él amaba, al Dios que servía, y el pueblo, para que entendiera y conociera el Dios de Israel, quién es de verdad, entonces tenían que mojar ahí el holocausto, el sacrificio, la madera, y empezó a orar: Señor, tú eres el Dios, para que conozcan ellos. Y vino fuego, lamió el agua, secó todo y consumió el holocausto. Y ahí: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Conocieron que Jehová es Dios. Conocer a Dios, hermano, conocer a Dios es aprender a estar con Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 14, Moisés, hermano, no conoce a Dios. Y Moisés mata un Egipto y sale huyendo. Pero Dios conocía a Moisés desde que nació. Yo no sé, como Moisés fue criado en el palacio, no le recordaron, no lo instruyeron en su niñez diciéndole: a ti te sacamos del agua cuando estaban matando. Él no creció oyendo esa historia para que su fe se fortaleciera. Porque cuando uno conoce al Señor, hermano, tiene experiencia, esa experiencia te va añadiendo conocimiento. Por eso el apóstol Pedro dice: añadir a nuestra fe conocimiento, al conocimiento virtud. ¿Me entiende? A la virtud dominio propio. Entonces, conocer es pasar tiempo con alguien. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Ahora, todavía el Señor no se le había revelado a ellos. Nomás el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Era lo único que conocían. El Dios de nuestros antepasados, Dios no se les había revelado quién era su nombre de él. Entonces Moisés dice: ok, ¿tú quieres que yo vaya? Yo voy. Pero si me preguntan,
¿Cómo te llamas? ¿Qué le responderé? Verso 14. Respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy todo lo que necesitas. ¿Se da cuenta, hermano? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua de vida eterna. Entonces, ¿se da cuenta? Él es todo lo que necesitamos. Todo lo que el hombre necesita es a Dios. Entonces, Moisés conoció a Dios en esa montaña. Señor, yo soy tartamudo, no puedo hablar. No te preocupes, tu hermano va a hablar por ti. Pero, Señor, mete tu mano, en tu pecho. Y cuando metió su mano en su pecho, en su seno, y la sacó blanca como la lepra, y se asustó. Vuélvela a meter, sana. Tira tu vara, y la tiró y se convirtió en serpiente. Agárrala por la cola. Los que saben de víboras, no se agarra por la cola una víbora, se agarra por la cabeza. Porque si la agarra usted por la cola, se voltea y lo muerde y lo pica, y si es venenosa, pues le cantaron las golondrinas hasta el fin. Imagínese, mas sin embargo, él conoció a Dios a través de esa experiencia, y por eso tuvo la valentía y la fuerza para enfrentarse a Faraón y a todo Israel, a todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto. ¿Se da cuenta? Y a través de las persecuciones que tuvo con el mismo pueblo, las críticas, las burlas, lo querían apedrear, le querían dar golpe de estado, le querían hacer un montón de cosas, pero como él conocía a Dios, Dios lo defendía siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Conocer a Dios. En Génesis 45, otra persona que conoció a Dios fue José. En el versículo 4, 45, verso 4, mira lo que es. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy Jehová, José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió. José conocía a su Dios, aunque no conocía ni entendía el plan de Dios para su vida. Dios le había dado visiones. El sol, la luna y las estrellas, y 11 estrellas se postraban delante de él. Sus hermanos se burlaron y lo odiaron. Lo vendieron como esclavo. Lo acusaron falsamente en la casa de Potifar y lo metieron preso. Pero en la cárcel él se mantuvo sirviendo al Señor. Y Dios lo honró en el tiempo y lo puso como el segundo de Faraón. Y cuando él se revela a sus hermanos, él no pudo vengarse. ¿Por qué? Porque él conocía el plan y el propósito. Dios tuvo que usar un plan macabro en ocasiones para enseñarnos y hacernos entender lo que Dios quiere de nosotros. Mire lo que dice aquí, en el verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra, de toda la tierra de Egipto. Fíjese. Ustedes no me vendieron, fue Dios quien me trajo. Dios usó el enojo, la ira y la traición. Cuando nosotros caminamos en la voluntad perfecta de Dios, hermanos, aunque nosotros no entendamos en un principio, a la postrer vamos a entender. ¿Cuántas veces usted ha pasado por situaciones que no entiende al principio, pero después usted entiende y dice, ay, gracias a Dios que pasé por esto, gracias a Dios por lo otro? Me acuerdo de una anécdota, mi hermano Frank, cuando lo agarraron preso con droga en Mexicali, y mi mamá fue a verlo a la cárcel y dijo, gracias a Dios que te metieron en la cárcel. Y dice que le dijo, ¿qué pues, jefita?
Él no entendió. Él se ofendió por lo que mi mamá le había dicho. Pero él estaba bien flaco porque estaba bien adicto a la droga. Y después él realizó, si yo me hubiera durado más tiempo afuera, me hubiera muerto de una sobredosis. Pero esto me ayudó a rehabilitarme el tiempo que estuve aquí. Después se entendió. Y a veces nosotros no entendemos, hermano. Al principio podemos llenarnos de enojo y de coraje en vez de canalizar y decir, Señor, a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Algún propósito bueno Dios va a sacar de esto. Dios va a usar esta desgracia para traer de bendición a otros. Entonces, ¿cómo podemos compartir a esperanza a alguien cuando nosotros no hemos tenido esperanza? ¿Cómo podemos compartirle fe cuando nosotros no hemos experimentado la fe? ¿Cómo podemos compartirle sanidad o un milagro a alguien cuando nosotros no lo hemos experimentado? A nadie nos gusta enfermarnos, pero cuando Dios te sana y hace el milagro, ahora conoces a Dios como tu Dios sanador. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Dios permite situaciones para que lo conozcamos a Él. Y mire lo que dice ahí. Ahora, fíjense lo que José está diciendo aquí. Ustedes no me enviaron acá. O sea, ahora conozco, entiendo que era el plan de Dios. Sino Dios. ¿Quién fue el que lo envió? Entonces, Dios es soberano. ¿Qué es soberano? Que Él hace lo que Él quiere. El salmista dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en el cielo y en la tierra. Dios es soberano y en su soberanía Él hace lo que Él quiere. Por eso es Dios. Nosotros tenemos libre albedrío y hacemos lo que queremos, lo que nos da nuestra regalada gana. Usted es soberano, usted tiene libre albedrío y Dios respeta su libre albedrío. Pero Dios es un Dios soberano que hace lo que Él quiere. Fíjese bien, sino que Dios que me ha puesto por padre de Faraón. Fíjese nomás, lo puso ¿por qué? Por padre de Faraón. Un hombre que estaba en la cárcel, un hombre que fue difamado injustamente. Ahora era el padre de Faraón. Como decimos en el barrio, era el papas fritas. El mero mero. Ahora era el padre de Faraón. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese bien. Y por señor de toda su casa. No solamente era el padre de Faraón, sino el señor de toda la casa, el que gobernaba, el que cuidaba todo, el dueño de todo, por así, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Era el que gobernaba todo. Simplemente Faraón nomás tenía el título del faraón, pero como decimos en el barrio, el chilo, el efectivo, el mero mero era José. José era el que movía todo, el que controlaba todo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Fíjese bien. En el verso 9 dice, daos prisa a ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Dios me ha puesto, vayan y díganle a mi padre que José su hijo, Dios lo ha puesto como, aleluya, señor de todo Egipto. José conoció y entendió la voluntad y el plan de Dios para su vida. Nosotros tenemos que entender y conocer a Dios en medio de los tiempos. En medio de los tiempos que estamos viviendo, hermano. Aleluya. No es tiempo de alarmarse. No es tiempo, aleluya, de llenarse de miedo y de temor. Es tiempo, aleluya, de entender las escrituras. Que estamos a la puerta del arrebatamiento de la iglesia. Que la trompeta en cualquier momento puede sonar. Porque estamos viendo todo lo que está sucediendo conforme a las escrituras. Pero si no conocemos, estamos... Ay, la gente dice, nos van a poner la marca de la bestia. La marca de la bestia no va a estar hasta que la iglesia sea arrebatada. Así que no se preocupe de que, ay, si me meten la vacuna. ¿Sabe cuánto tan pequeña es la aguja de la vacuna para que la inyecten? ¿Cómo van a meter un chip por ahí? No, pero que va a alterar tu ADN. Mentiras del diablo. No se crea toda esa basura, hermano.
No se ande creyendo los rumores que dicen. No. Usted confía en el Señor. La vacuna es como cualquier otra vacuna. ¿Me entiende? Como la viruela, el sarampión. Se lo ponen para que usted no le dé. ¿Me entiende? Pero la gente hace, y se asusta que la marca de la bestia, y que esto y que el otro, que el anticristo. Olvídese de eso. Todo eso va a ser después que usted y yo ya no estemos aquí. Si seguimos fieles al Señor, nos vamos en el rapto. ¿Me entiende? Si usted se quiere quedar, quédese y vea la película completa. Si usted quiere ver al anticristo, la marca de la bestia, cómo le ponen la marca y todo, pues usted quédese. Cada quien tiene el derecho a hacer lo que él quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero fíjese, me ha puesto como Señor. Ve, dile, conoció, entendió. José conoció y entendió cuál era la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. En Romanos 10:11 dice: no hay uno que conozca y entienda a Dios. ¿Se da cuenta? El hombre sin Cristo no puede entender y conocer a Dios. Porque Pablo a los Corintios dice, 1 Corintios capítulo 3, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, sino que se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual todo lo juzga y no es juzgado por nadie. Tenemos que entender. Y 1 de Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Está diciendo que usted tiene el conocimiento y el entendimiento de parte de la Escritura y del Espíritu Santo para conocer la voluntad y el plan de Dios para su vida. Por eso usted no tiene que andar buscando allá profeta, que allá está el profeta fulano de tal. Pues, si tiene algo que decir, que venga y me lo diga. ¿Me entiende? Yo no tengo que andar corriendo detrás del profeta. El profeta más grande está aquí en la palabra del Señor. Esta palabra le va a hablar. Si usted es honesto y sincero, y usted quiere de verdad oír la voz de Dios, Dios le va a hablar ahí. Una vez dijo uno: Señor, háblame a través de tu palabra, lo que tú, donde ponga mi dedo, ahí va a ser, y va a ser tu voluntad. Y le abrió la Biblia y leyó donde decía: y Judas fue y se ahorcó. Señor, no, ese no, háblame otra vez. Y luego le volteó la otra página de la Biblia y le puso: ve tú y haz lo mismo. Imagínese. Si nosotros sacamos del contexto las cosas, podemos creer que es la voluntad del Señor. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Cómo voy a conocerlo? A través de la Escritura. Por eso el Evangelio de San Juan, en el último verso, mire lo que dice. San Juan, el Evangelio. Ese no estaba en el menú, pero ahora, fíjese bien, el Señor hizo tantas cosas que no podía escribirse ahí. Pero en el verso 25 del capítulo 21, Juan dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de él. Ahora, fíjese bien, Daniel capítulo 4. Vamos al libro de Daniel. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Nabucodonosor fue un rey poderoso que Dios le dio poder y autoridad y lo usó. ¿Me entiende? Lo usó para dar una lección a su pueblo de Israel. ¿Me entiende? Porque Israel siempre se ha desviado. Mira lo que dice el versículo, capítulo 4, versículo 37. Cuando él entendió, cuando él se dio cuenta que Dios es Dios todopoderoso en el cielo y hace lo que él quiere, entonces entendió y comprendió quién es Dios.
nosotros tenemos que conocer quién es Jesús, quién es el Señor, y entender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Mire, hay gente que parece que no conoce a Dios. Hay pastores que no, parece que no conocen a Dios. Dicen, nos cerraron la iglesia, te cerraron el edificio, no la iglesia. Tenemos persecución. No me están impidiendo que predique, que hable. Están impidiendo reuniones donde hay gente, porque el virus se propaga a través de reuniones. ¿Por qué crees que cerraron otra vez California? Aquí todavía no han cerrado. ¿Por qué? Porque van para arriba otra vez los números. La gente se sigue infectando, anda como Pedro por su casa como si nada. Se junta con la familia, con los amigos, no usan mascarilla y se propaga el virus. ¿Me entiende? Los muertos han aumentado. En México ya llegamos al 1,000,000 de infectados. Ya casi 100,000 muertos. Imagínense. California, nomás California tiene 1,000,000 de infectados. Igual que todo México. Pero no tiene tantos muertos como México. Esa es la diferencia. Daniel capítulo 4 versículo 37. Mire lo que dijo después de que Nabucodonosor tenía una mente de bestia, una mente de animal, el rey poderoso, cuando él se enorgulleció y dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y el Señor le dijo, excuse me, ¿cómo que tú? Yo te di mi favor, yo te di mi ayuda, yo te di mi gracia. Yo te ayudé y te hice porque yo quise, punto. Pero él se dio el crédito y Dios le dio una mente de bestia. Imagínese un rey comiendo hierba, las uñas largas, el pelo largo, una bestia. Imagínese que usted sale a su yarda y anda afuera y, como una bestia animal. ¿Qué diría usted? Ese hombre está endemoniado, está loco, se le metió un espíritu de animal, ¿verdad? Fíjese el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora Nabucodonosor conoció, entendió el poder y la grandeza del Dios de los hebreos. ¿No te dice gloria al Señor? Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros como iglesia, hermano, tenemos que conocer quién es Jesús, conocer las Escrituras, conocer, alabado sea el Señor, lo que Él pide de nosotros. ¿Qué pide Jehová de ti? Que hagas misericordia, juicio y justicia. Ahora, fíjese bien, alábese el que ha de alabarse en conocerme y en entenderme. Para nosotros lo más importante es conocer y entender a Dios. Entender, aleluya. Isaías, hermano, tuvo que entender a Dios. Ezequiel, tómate una torta cocida, asada en vez de carbón, usa excremento para que haces tu torta. ¿Cómo la ve? Y luego Isaías tenía que andar con media nacha de fuera, con media nalga pelona. Así dice la Biblia. Imagínese, hermano, duérmete de un lado por 1 año y así. Imagínese, hermano, para nosotros es como loco las cosas, pero ellos conocían quién era Dios. Entendían el mensaje que Dios le estaba dando al país para que se arrepintieran, pero ellos no entendían. Es como Jesús dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, Isaías, pero su corazón está lejos de mí. La iglesia en América, hermano, ay, gloria a Dios y aleluya, y alaban al Señor, pero sus acciones, sus hechos, su comportamiento no concuerdan con sus actitudes. El testimonio no. ¿Me entiende, hermano? Entonces, Nabucodonosor entendió y el Señor le dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Ahora, Dios, cuando conocemos la gracia de Dios, cuando conocemos a Dios, conocemos que Dios es un Dios, ¿qué? Misericordioso, que hace juicio y justicia en la tierra. No oye usted siempre decir, hermano, hasta los pecadores dicen, pero hay un Dios en el cielo que un día va a hacer justicia.
Porque sabemos que Dios es un Dios que hace justicia, tarde que temprano, que hace juicio, porque estas cosas son las que quiero. Termino con el Salmo 73. En el Salmo 73, hermano, fíjese bien, Asaf empieza diciendo: Dios es bueno con Israel, con lo que invocan su nombre. Pero dice: pero en cuanto a mí, por poco mis pies resbalan, por poco me desvío, porque empezó a ver la prosperidad, empezó a ver cómo los malvados, los impíos prosperaban. Pero en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, entendí. Una cosa, hermano, acuérdese la historia de Lázaro y el rico. No porque Lázaro fue pobre se fue al cielo, y no porque el rico fue rico se fue al infierno. No, se fueron porque ellos vivieron vidas diferentes. Una egoísta y el otro tuvo temor de Dios, con limitaciones. Y a veces queremos usar: no, es que la riqueza te vaya al infierno. No, hay gente pobre que tiene orgullo, soberbia, que se va al infierno. Sino que seamos temerosos de Dios. Entonces fíjense lo que dice: hasta que entrando, cuando nosotros empezamos a ver el panorama y no hablamos con Dios, no leemos la Escritura, nos vamos a dejar llevar por lo que vemos y oímos. Es como hoy en día las redes sociales, la mayor parte es mentira. La gente repite como perico lo que alguien más puso, pum, pum, y investigan si verdaderamente fue real. Hay gente que pone: mira esto, y la gente lo hace, comparte, ni siquiera investiga. Eso fue hace 3 años, hace 10 años, ¿me entiendes? O eso fue en otro país, y la gente se la cree. Por ejemplo, en México pusieron que ahora con el huracán allá en Chiapas, en aquella parte, región, pusieron que se había deslavado, hubo un deslave de una montaña, y el lodo mató a todos los que estaban en la casa. Y sacaron a flote que ese era en otro país. ¿Me entiende? Pero hacen fotomontaje y la gente se cree: ay, pasó esto. Fíjese bien. Pero cuando usted entra, se profundiza, entra y habla con Dios, Dios le va a responder. Clama a mí, yo te responderé. ¿No dice la Escritura así? Jeremías 30. Hasta que entrando yo en el santuario de Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. Si usted tiene a Cristo, aleluya, y si nosotros morimos, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ¿qué? Ganancia. Entonces, nosotros sabemos para dónde vamos si estamos en Cristo. El impío puede estar próspero, bendecido, entre comillas, pero se va a perder su alma si no se arrepiente. Y Asaf dice: hasta que yo entré en tu presencia y entendí cuál va a ser el final de ellos y cuál va a ser mi final. El verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Fíjese bien. Cuando tú conoces y entiendes que cuando tú te acercas a Dios, te va a producir bienestar. Acercarnos a Dios nos produce bien. Dime con quién andas. ¿Se acuerda el proverbio que decían nuestras madres? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ya te vi que te andas juntando con esa, al rato vas a estar igual que esa persona. Nos decía. En cuanto a mí, fíjese, hasta que él entendió y conoció a Dios, dice: el acercarme a Dios es el bien. Si yo me pego a Dios, me acerco a Dios, se me va a pegar lo de Dios. ¿Sí o no? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc está más cerca de mi casa que de la tuya. 365 años vivió Enoc y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Imagínese, caminó con Dios. Caminar cuando usted va a caminar con alguien, se va platicando. Imagínese caminos largos. Van hablándose de la vida, de sus experiencias. ¿De qué vas a hablar? ¿De frutas y verduras? Vas a hablar de la vida, de experiencia, y se van conociendo y conoces los secretos de la persona o el corazón de las personas.
He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Conozco ahora a Dios, entiendo a Dios, conozco a Dios. Y esa es la meta de nosotros, conocer y entender a Dios. Usted y yo, cada uno de nosotros tenemos que conocer y entender a Dios. Porque Dios es un Dios personal. Usted tiene que conocer a su Dios. Usted tiene que entender a su Dios. Porque el problema es que mucha gente está como Job, de oídas te he oído. Yo he oído que en la iglesia dicen. Yo he oído que ahí oran por los enfermos. Yo he oído que Dios provee. Yo he oído, no. Yo sé que Dios suple. Yo sé que Dios sana. Yo sé que Dios provee. Conocemos a Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Póngase de pie en esta mañana. Tengo más que compartir, pero gloria a Dios. Vamos a hacer otra parte, porque hay mucho hilo que cortar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Conociendo y entendiendo a Dios. Es un proceso. Se supone que entre más pasa el tiempo, más conocemos. La vida nos va dando experiencias, así como la vida nos da experiencias, hermano, y vamos conociendo un poquito de la vida, y nos va dando madurez y carácter. El cristianismo nos va ayudando a darle el conocimiento siempre y cuando nosotros leamos la palabra. Ahora no hay excusa. Ahora usted puede oír la palabra. Puede ver la palabra en la televisión. Puede oírla a través del teléfono. ¿Me entiende? Hay aplicaciones en los teléfonos donde usted le aplasta ahí Evangelio de Marcos, capítulo 1, y sale pam, pam. Y así. Ahora, si usted puede leer, pues la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Como el apóstol Pablo oraba para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Señor, llénanos del conocimiento tuyo y de tu voluntad, Señor. Que cada creyente te conozca personalmente. Que cada creyente te conozca y conozca la voluntad tuya, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Buena, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, a conocer tu voluntad, que es buena, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada hogar, yo bendigo cada familia, los que llegaron en esta mañana, aquellos que están ausentes ahí en sus hogares, ahí en sus casas, bendícelos, guárdalos, ayúdalos, fortalécelos en el nombre de Jesús. Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, trae consolación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, por cada familia, oramos por cada hogar, oramos, Señor, por nuestros seres queridos a la distancia. Padre, para ti no hay distancia ni barrera. Di la palabra y nuestros familiares serán sanados. Para Nogales, por mi hermana Rosy, su hija, Señor, Julieta, Señor. Oramos, Señor, por los pastores en Washington, en Colorado, que han sido contagiados con el virus. Toca sus cuerpos. Toda familia, Señor, aleluya. Todo hogar que ha sido visitado por este virus, Señor, guárdala, protégelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por tu iglesia. Señor, sabemos, Señor, aleluya, que esta cosa se está aumentando, pero Señor, gracias te damos porque la iglesia te conoce y los creyentes te alaban en espíritu y en verdad en cualquier lugar que estén, en la casa, en el trabajo, en el carro, en el baño, en cualquier área donde se encuentran, pueden alabarte, pueden adorarte. Señor, extiende tu mano y toca en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo bendigo cada familia en esta mañana. Yo bendigo cada hogar en esta mañana. En el nombre de Jesús, aleluya. Si usted tiene una dolencia, una enfermedad, póngase la mano donde le duele. Y en el nombre de Jesús, todo dolor de espalda, todo dolor de brazos, Señor, todo hombro, Señor, todo cuello, Señor, toda nuca. En el nombre de Jesús, toda espalda sea sanada. En el nombre de Jesús, toda dolencia sea echada fuera. En el nombre de Jesús.
Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Confiamos, creemos en tu palabra, en tu poder sanador. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos despedidos y protéjase, cuídese, hermano. Gloria al Señor, porque esto va para arriba, pero nosotros tenemos el poder para detenerlo. ¿Cómo? Cuidándonos, protegiéndonos. Así que hágalo por usted y por su prójimo. Recuerde, hermano, que Jesús dijo que en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviésemos ¿qué? Amor los unos por los otros. Así que por amor al prójimo, cuídese. Por amor al prójimo, protéjalos, ¿verdad? Así que gloria al Señor. Estamos despedidos, Dios me los bendiga y nos vemos, hermano, el día miércoles a través de la enseñanza y el próximo domingo con la ayuda del Señor.